Hola nuevamente para todos. Vamos a continuar con nuestro programa de aprendizaje de diabetes. Y para eso hemos llegado a un capítulo muy importante, como lo es el tratamiento farmacológico de la diabetes mellitus tipo 2. Cuando hablemos de terapia insulínica en una de las próximas sesiones, vamos a mencionar los aspectos del manejo farmacológico del diabético tipo 1, recordando que en este tipo de diabetes la única opción terapéutica es la terapia insulínica. Entonces, por eso vamos a estar en este apartado hablando del diabético tipo 2. Quiero que empecemos mencionando que la totalidad de guías de diabetes nos dicen que cuando se diagnostica la enfermedad o cuando se está haciendo un seguimiento de la misma, siempre lo primero que debemos abordar son los cambios terapéuticos en el estilo de vida, como ya lo mencionamos en el tema de prevención y de tratamiento no farmacológico. De manera que siempre debemos iniciar por allí. Me gusta el enfoque que da la Guía Latinoamericana de Diabetes al dividir a nuestros pacientes en dos diferentes escenarios clínicos para poder elegir el tipo de terapia farmacológica a instaurar. Antes de mencionar los elementos de la guía americana y europea, que por supuesto son las que estamos utilizando en la actualidad, la guía latinoamericana nos sigue ofreciendo elementos muy importantes. Y lo que nos dice la guía latinoamericana es que nosotros nos fijemos si nuestro paciente está clínicamente estable cuando lo diagnosticamos o si por el contrario el paciente se encuentra clínicamente inestable. Y esto es muy importante. ¿A qué hace referencia la guía cuando habla de un paciente clínicamente inestable? Pues hay una serie de puntos que son importantes y están dentro de ellos la clínica catabólica o la pérdida aguda de peso, por ejemplo. Esto es importante porque cuando nosotros definimos que un paciente está clínicamente inestable, a lo que nos estamos tratando de aproximar es a la funcionalidad de su célula beta para poder tomar las mejores decisiones terapéuticas. Cuando tenemos pérdida aguda de peso, tenemos además clínica catabólica, que además de esto implica pacientes que están activamente poliúricos, que están claramente polidípsicos, o cuando tenemos un paciente que ha desarrollado una crisis hiperglucémica. Y estas, recuerden, son la cetoacidosis diabética y el estado hiperglucémico hiperosmolar. Estos elementos nos están hablando de una situación muy importante para la decisión terapéutica y es básicamente que uno no desarrolla clínica catabólica o no desarrolla una crisis aguda hiperglucémica a menos de que tenga una muy importante insulinopenia. Y es por eso que me gusta tanto iniciar por este punto, porque estos elementos clínicos son los que nos permitirán entonces definir que este tipo de pacientes deberían en primera instancia ser insulinizados, recibir terapia con insulina. Y esto cobra muchísima importancia en la actualidad porque, como lo mencionaremos a lo largo de este capítulo, pues nosotros disponemos, por fortuna, hoy en día, de un número importante de medicamentos para el tratamiento de la diabetes, de fármacos no insulínicos. Y cada vez estamos dejando las terapias insulínicas para aquellos escenarios en los que o hay contraindicación para otros fármacos o estos no han sido suficientes para el control glucémico. Sin embargo, es importante que en nuestro algoritmo de pensamiento llamemos la atención sobre estos pacientes
que están muy insulinopénicos y en quienes, por lo tanto, es preferible desde el principio pensar en terapia insulínica. Al menos insulina basal, puede que se hagan combinaciones con otros fármacos antidiabéticos diferentes, pero al menos insulina basal. Ahora, si hizo una crisis hiperglucémica aguda, definitivamente la mejor opción terapéutica, por lo menos de inicio, será un esquema intensivo basal bolo. Esto en el paciente diabético tipo 2 no necesariamente es una situación sin reversa. Es decir, no quiere decir que yo insulinizo a un paciente y no pueda en el futuro hacer uso de otras terapias que me permitan ahorrar insulina o incluso prescindir de la terapia insulínica. Pero por lo menos en agudo sí vale la pena que el paciente se quede con insulina. Vamos entonces ahora a pasar al tema del paciente que está clínicamente estable. Cuando es así, entonces nosotros tenemos una serie de opciones diferentes a considerar. Y hay básicamente 4 elementos que son muy importantes al momento de elegir la terapia farmacológica en ese paciente que no tiene falla de célula beta. Por supuesto, un ingrediente indispensable para la toma de la decisión será la hemoglobina glicosilada. Y vamos entonces ahora a discutir cómo la hemoglobina glicosilada es un elemento importante para decidir el tratamiento de los pacientes con diabetes. Por otra parte, hay un elemento que es fundamental en la actualidad y tiene que ver con compromiso cardiovascular. Vamos a mencionar cómo disponemos hoy en día de diferentes fármacos que más allá de controlar la hemoglobina glicosilada han reportado un beneficio sobre el corazón. Y esto lo dividiremos más adelante en elementos de enfermedad coronaria aterosclerótica y hablaremos también de falla cardíaca. Por otra parte, vamos a considerar un elemento de gran importancia para la selección de la terapia y tiene que ver con el riñón, o mejor, con la función renal. Ya en el capítulo de control clínico de la diabetes habíamos mencionado cómo se evalúa la función renal de nuestras personas con diabetes y habíamos identificado elementos claves como la tasa de filtración glomerular y como la presencia de albuminuria. De tal forma que vamos a discutir siempre cómo está la función renal de nuestros pacientes para seleccionar los fármacos, pero además, si existe enfermedad renal diabética, hay algunos fármacos que deberíamos preferir sobre otros. Y finalmente, pero no menos importante, vamos a considerar para la elección de la terapia un elemento fundamental sobre el cual hemos hablado una y otra vez en todos los capítulos y es el peso del paciente. Entonces, recuerden ustedes, cuando vamos a decidir por qué tratamiento farmacológico optar, iniciamos preguntándonos si el paciente está clínicamente estable o inestable. Los inestables es mejor que empecemos terapia insulínica. Y en los estables siempre habrá 4 elementos de juicio a considerar: hemoglobina glicosilada, corazón, riñón y peso corporal. Hay un elemento que es muy importante y sobre el cual quiero también llamar su atención y es que la guía americana nos propone hacer, permítanme acá, siempre nos pone un grafiquito, ustedes lo podrán ver en la guía americana, en la esquina superior derecha del algoritmo. Hay un elemento como una flecha circular que es muy importante que ustedes tengan presente, porque esa flecha circular a lo que hace referencia es que nosotros debemos estar continuamente revalorando a nuestros pacientes para ir ajustando terapias y para no incurrir en lo que se conoce como inercia terapéutica. Y precisamente voy a mencionar
antes de ir a desglosar cada uno de estos puntos a considerar, dos conceptos muy importantes cuando se habla de terapia farmacológica. Uno de ellos es precisamente ese, el concepto de inercia terapéutica. La inercia es un concepto surgido de la física y hace referencia a que un cuerpo en movimiento tiende a mantener su estado, su trayectoria, etcétera, a menos que haya una fuerza que se le interponga. Por ejemplo, la fuerza de fricción, que limitará el movimiento del cuerpo. Inercia es dejar pasar, es sentarse a ser un espectador sin actuar de manera apropiada y oportuna. La inercia terapéutica puede ser aplicada en muchos campos de la medicina. Por ejemplo, si yo sé que un paciente tiene una meta de colesterol LDL inferior a 55 miligramos por decilitro porque tiene un riesgo cardiovascular extremo, y el paciente viene al control con un LDL en 75, decir que no nos parece alto ese LDL y no hacer nada más, no hacer mayor énfasis en los cambios terapéuticos en el estilo de vida, no ajustar la dosis de estatina o no adicionar un nuevo fármaco para el control del colesterol, eso es inercia terapéutica. Cuando un paciente tiene una meta determinada de presión arterial, se la tomamos en la consulta y no la está cumpliendo, si no hacemos nada al respecto, si no ajustamos su terapia, estamos incurriendo en inercia terapéutica. Inercia terapéutica en diabetes es coger todos estos puntos y encontrar que un paciente está por fuera de la meta de hemoglobina glicosilada y porque nos parece que no está tan lejos, entonces no hacer ajustes. Inercia es tener un paciente con enfermedad cardiovascular establecida y no optar por el beneficio de ciertos fármacos que mencionaremos. Inercia es que un paciente tenga una relación creatinuria-albuminuria positiva y nosotros no implementemos todas las medidas necesarias para frenar el deterioro de la función renal. Se ha estudiado y se ha encontrado que infortunadamente solo el 50% de las personas a nivel mundial consiguen metas de hemoglobina glicosilada. Y si nosotros pensamos en los factores de riesgo cardiovascular, cumplir la triple meta cardiovascular como es obtener el control de hemoglobina glicosilada, llegar a la meta de colesterol LDL y de presión arterial, casi que ni el 20-25% de las personas están llegando a todas estas metas. Y es por eso que seguimos teniendo un número tan importante de casos de pacientes con enfermedad cardiovascular establecida. Se ha encontrado que los médicos en el mundo se tardan hasta 6 años en adicionar otros fármacos, perdón, alrededor de un par de años en adicionar otros fármacos en personas que tienen hemoglobina glicosilada mal controlada. E incluso hasta 6 años se pueden tardar los médicos en insulinizar pacientes que deberían hacerlo. Aquí el mensaje más importante es que usted a los 3 meses de haber hecho un cambio terapéutico o de haber iniciado una terapia, ya es el momento para obtener una hemoglobina glicosilada. Y si en ese momento no se está cumpliendo la meta, usted debe revalorar al paciente, insistir en cambios terapéuticos en el estilo de vida y plantear la adición o el ajuste de otros fármacos. Por otra parte, quiero que mencionemos un segundo concepto que es muy importante y hace referencia al legado metabólico. Para hablar del legado metabólico voy a retornar a un estudio del cual ya les había hablado previamente, que es el estudio DCCT. Recuerden ustedes que cuando hablamos de las metas de hemoglobina glicosilada, mencionamos ese estudio. Dijimos que había sido hecho en diabéticos tipo 1 y que se habían comparado dos grupos terapéuticos, unos de un esquema más laxo insulínico, que era el esquema habitual para entonces, frente a un esquema intensivo de terapia insulínica. Y recuerden ustedes que dijimos que se comparó el comportamiento de hemoglobina glicosilada de esos dos grupos.
También dijimos que los pacientes que pertenecieron al grupo de control intensivo tuvieron en el tiempo valores más bajos de hemoglobina glicosilada cuando se comparó con los pacientes que recibieron el manejo estándar. Y además dijimos que la tasa de complicaciones fue muchísimo menor en aquellos pacientes que tuvieron un mejor control metabólico expresado como hemoglobina glicosilada. Resulta que cuando terminó ese estudio de SST, pues a los pacientes se les eh, invitó a continuar el seguimiento en sus respectivos sistemas o servicios de salud. Entonces voy a poner aquí una línea punteada que marca el final del estudio de SST. Resulta que los investigadores del DCT, varios años después, se preguntaron qué estará pasando con esos pacientes que hicieron parte del estudio DCT. Y entonces llevaron a cabo un estudio que fue conocido como el estudio EDIC y se dieron a la tarea de contactar nuevamente a todos esos pacientes y de analizar cuál era su situación en términos de hemoglobina glicosilada y de complicaciones. Resulta que cuando se fueron a mirar la hemoglobina glicosilada, más o menos pasó lo siguiente. Se deterioró un poco el control de los pacientes del grupo estándar y resulta que la hemoglobina glicosilada de los pacientes del grupo intensivo también terminó siendo similar. Es decir, que prácticamente todos los pacientes tuvieron después de 2 años una hemoglobina glicosilada que se parecía en todos. Sin embargo, de manera interesante y para hablar de ese concepto de legado metabólico, lo que identificaron es que los pacientes que habían pertenecido al control intensivo y que por lo tanto habían tenido por algún momento valores más bajos de hemoglobina glicosilada, seguían presentando una menor tasa de complicaciones crónicas de la diabetes. Dicho de otra manera, controlar por un tiempo a los pacientes, esto debe ser ojalá lo más que se pueda, pero cuando los pacientes logran un adecuado control, ese adecuado control se va a traducir en menor posibilidad de complicaciones, no solamente durante el tiempo en que están mejor controlados, sino incluso en el futuro, así se deteriore su control. Y esto entonces es un concepto muy importante porque por supuesto que vamos a tomar decisiones dependiendo de lo que ya les vengo hablando alrededor de la elección de fármacos. Sin embargo, aquí el mensaje más grande es, doctores, hagan lo que quieran, pero háganlo. Seleccionen los fármacos que ustedes consideren, pero logren control metabólico, porque esto significará menor frecuencia de complicaciones. Vamos entonces ahora sí a retornar sobre esta parte del algoritmo del paciente clínicamente estable y me voy a referir a todos y cada uno de estos puntos que les dije nos ayudaban en la selección de los fármacos antidiabéticos. Empecemos entonces con el tema hemoglobina glicosilada. Y aquí quiero hacer especial énfasis en un elemento. En el pasado, las guías ponían en la cúspide de la decisión a la hemoglobina glicosilada como probablemente el único elemento de juicio para la elección de las terapias. Hoy en día vamos a ver, y ya lo dije, que hay otros elementos que complementan la decisión. Sin embargo, la hemoglobina glicosilada sigue siendo un elemento muy importante al momento de elegir una terapia para la diabetes. Y uno de los factores que nos lleva a utilizar la hemoglobina glicosilada como decisión es el valor de la misma. Nosotros debemos fijar la meta terapéutica en nuestro paciente diabético. Ya habíamos discutido cómo se selecciona la meta de hemoglobina glicosilada, en general inferior a 7%, ojalá y de ser posible, sin el riesgo de la hipoglucemia, llevarlos a 6.5% y en adultos mayores con pobre expectativa de vida y muy serias comorbilidades probablemente
tolerar hasta un 8%. Entonces aquí debemos diferenciar dos pacientes. El paciente que se encuentra con hemoglobina glicosilada a menos de 1.5% de la meta, y por otra parte nos referiremos al paciente que está más lejos, y eso es más de 1.5% de la meta. Entonces, esto es muy importante porque si nosotros estamos hablando solamente de hemoglobina glicosilada, ya veremos que independiente de esto hay otros elementos de juicio. Pero si estamos pensando en el tema hemoglobina glicosilada, pues vamos a ver que cuando el paciente no se encuentra tan lejos de conseguir la meta, es posible que se pueda ir con una monoterapia. Y les pongo aquí metformina porque todas las guías nos proponen, y cuando hablemos de metformina explicaremos las razones, nos proponen que la metformina sea la primera línea terapéutica. Pero aquí hay algunos pacientes que pueden tenerla contraindicada o no tolerarla muy bien. Entonces prefiero quedarme con el término monoterapia. Es decir, si un paciente no está tan lejos de la meta, si estamos pensando en conseguir meta de hemoglobina glicosilada, probablemente un solo fármaco pueda ser suficiente. Diferente cuando el paciente se aleja mucho más de la meta. Y las guías hoy en día nos proponen que hablemos de hemoglobinas glicosiladas más allá de 1.5% de la meta. En ese caso, entonces debemos favorecer el uso de terapias combinadas. Y cuando hablamos de terapias combinadas, pueden ser 2, incluso 3 fármacos de entrada, dependiendo de qué tan lejos se encuentre el paciente de la meta. Ahora, hay un caso especial sobre el cual quiero hacer referencia. Ahora, perdón, antes de proceder a ese punto, quiero decir, esa combinación en qué deberá consistir. Pues en la medida de lo posible metformina, y ahí es donde entran a jugar adicionalmente factores muy importantes como corazón, riñón y peso para la selección de los fármacos que deben ir acompañando a hemoglobina glicosilada. Si no hay ninguna preocupación especial sobre corazón, riñón y peso, probablemente la elección pueda ser de cualquier tipo de fármaco de los que mencionaremos. Ahora sí quiero volver al tema, y es el caso de pacientes que tienen hemoglobinas glicosiladas muy elevadas. Y cuando son muy elevadas, digamos que las guías nos proponen diferentes puntos de corte. Por ejemplo, ALAT ha hablado en algún momento de más de 9%, pero probablemente hoy se acepta más que muy elevada, es más de 11%. Y lo que nos dicen es que probablemente cuando tenemos hemoglobinas glicosiladas muy altas, debemos buscar terapias que sean lo más potente posibles. Y entonces cuando nos referimos a terapias más potentes, pues hemos encontrado que son las terapias inyectables las que tienen el mayor potencial de descenso de hemoglobina glicosilada. Y cuando me refiero a terapias inyectables, entonces estoy hablando de terapia insulínica y además de agonistas de receptores de GLP-1. Esas son las dos terapias inyectables de las que disponemos. No necesariamente tiene que ser terapia insulínica, a menos que, como lo dije al inicio, el paciente tenga clínica catabólica, esté perdiendo agudamente peso o haya hecho una crisis hiperglucémica. En ese contexto, la terapia inyectable con glicosiladas muy altas tendrá que ser insulina. Pero si no hay clínica de falla de célula beta, probablemente se prefiera irse hacia un agonista de receptor de GLP-1. Aquí es muy interesante porque en el pasado tener hemoglobinas glicosiladas muy altas era sinónimo sí o sí de uso de insulina. Hoy en día esto se ha replanteado debido a que el doctor Zachary Bloom-Garden hizo un estudio y mostró el comportamiento del descenso de hemoglobina glicosilada comparándolo con cómo era el valor inicial de hemoglobina glicosilada. Y el doctor Bloom-Garden describió el efecto Bloom-Garden, que consiste en que los pacientes que inician con hemoglobinas glicosiladas más elevadas tienen un mayor potencial de descenso con cualquier tipo de terapia que los que tienen hemoglobinas glicosiladas no tan elevadas. Dicho de otra manera, es más fácil llevar a un paciente de 12% a 8%, mire, un cambio de 4
que llevar a un paciente de 7,5 a 7. Entonces, no necesariamente tener una hemoglobina glicosilada muy elevada implica que el paciente tenga que irse a terapia insulínica a menos que esté catabólico. Entonces, hemoglobina glicosilada es muy importante. Para la decisión inicial, que se complementará como ya lo veremos, pero el control metabólico en el paciente en quien ya estableció una terapia, lo hacemos es con hemoglobina glicosilada. Y después de esa decisión inicial, puede que el paciente no tenga enfermedad cardiovascular, enfermedad renal o no tenga problemas de peso. Si en el curso del seguimiento estos ocurren, pues ahí debemos plantear el uso de otros fármacos. Pero en principio, la herramienta que más utilizamos para hacer ajuste de terapia es la hemoglobina glicosilada cada 3 meses. Y si el paciente no está en meta, tendremos que adicionar fármacos a los que ya venimos utilizando. Pasemos al siguiente elemento de juicio y tiene que ver, como se los mencionaba, con el corazón. Cuando nos referimos al corazón o mejor a la enfermedad cardiovascular, entonces hay dos elementos sobre los cuales nos tenemos que preguntar y son aterosclerosis. Y aquí no solamente entonces hablamos de corazón, sino de compromiso vascular, macrovascular. Aterosclerosis incluye pacientes con ACV isquémico, pacientes con evidencia de enfermedad arterial periférica, enfermedad carotidia obstructiva y, por supuesto, enfermedad coronaria aterosclerótica. Y por otra parte, nos tenemos que preguntar si el paciente tiene falla cardíaca. Ya les decía yo que no es rutina que nuestros pacientes tengan que tener pruebas cardíacas, sí un electrocardiograma, eso probablemente no lo mencioné con suficiente fuerza en el capítulo de control clínico, por lo menos un electrocardiograma al año es importante, pero aquí es llamar una vez más la atención sobre el interrogatorio que hacemos a nuestros pacientes, indagando por angina, disnea, edema en miembros inferiores, ortopnea, deterioro de la clase funcional. Recuerden ustedes que tenemos falla cardíaca con fracción de eyección disminuida y con fracción de eyección preservada y que independiente de lo que se presente, debemos optar por ciertas terapias cuando así es el caso. Entonces es muy importante que consideremos, porque si un paciente tiene falla cardíaca, además del uso de metformina, deberíamos optar por el uso de inhibidores de SGLT2, dado el beneficio que han mostrado en hospitalización y en mortalidad en pacientes con falla cardíaca. Si por otra parte el paciente tiene enfermedad cardiovascular aterosclerótica, entonces además del uso de metformina, nosotros deberíamos favorecer la selección de agonistas del receptor de GLP-1 que tienen probado beneficio cardiovascular. Y aquí entonces no nos estamos refiriendo a todos los agonistas de receptor de GLP-1. Uno para efectos de control glucémico de hemoglobina glicosilada podría seleccionar cualquiera. Pero cuando estamos hablando de agonistas de receptor de GLP-1, si nos queremos centrar en el tema corazón, debemos preferir o semaglutide, o liraglutide o dulaglutide, que son los que han demostrado beneficio cardiovascular y me referiré específicamente a ellos cuando hablemos especialmente de ese grupo terapéutico. Entonces, recuerden, si el paciente tiene enfermedad aterosclerótica establecida, además de metformina, deberíamos buscar la opción de que nuestro paciente reciba un agonista de receptor de GLP-1 con evidencia de beneficio cardiovascular. Y además, si el paciente tiene falla cardíaca, independiente de la etiología, recuerden ustedes que la falla cardíaca no solamente se da en el contexto de aterosclerosis, sí es la enfermedad coronaria la causa más frecuente de falla cardíaca, pero hay otras razones de falla cardíaca, miocarditis, cardiomiopatías, enfermedades valvulares, enfermedad de Chagas, entre otras. Pasemos entonces a continuación al apartado riñón. Y vamos a ir discutiendo por cada uno de los grupos terapéuticos cómo estos necesitan ser ajustados o podrían estar contraindicados dependiendo de la función renal.
Pero es muy importante tener en cuenta sobre todo el tema relación albuminuria-creatinuria, porque cuando nosotros tenemos enfermedad renal diabética, ahí no sé qué pasó que no me escribió, démosle un poquito de tiempo, pero quiero llamar la atención sobre la enfermedad renal diabética. Cuando nosotros tenemos enfermedad renal diabética, entonces, volvió. Tenemos que pensar que además de metformina, deberíamos una vez más favorecer la selección de inhibidores de SGLT2, dado que estos medicamentos, por su mecanismo de acción, han demostrado que retrasan el inicio de la enfermedad renal diabética, pero en pacientes que ya tienen enfermedad renal diabética establecida, bien porque tienen micro o macroalbuminuria, disminuyen la progresión y disminuyen el paso de normo a microalbuminuria y de micro a macroalbuminuria. Entonces, independiente del valor de hemoglobina glicosilada, y eso es algo que también quiero decirles aquí con el tema corazón, no importa cuál sea la hemoglobina glicosilada, incluso no importa que estemos en metas de hemoglobina glicosilada. Ahí vamos sumando elementos de juicio, independiente del valor de hemoglobina glicosilada. Si nosotros tenemos individuos con compromiso cardiovascular y o compromiso renal, debemos optar por la selección de esas terapias. Finalmente, me voy a referir al cuarto elemento de juicio para la selección de los fármacos para el manejo de la diabetes y está relacionado con el peso corporal. Y en ese punto especial quiero llamar su atención sobre el orden en el que tenemos que considerar los fármacos en términos de la potencial pérdida de peso que nos pueden generar. Entonces, fármacos que generan pérdida de peso, los primeros y más importantes en potencia con este desenlace serán los agonistas de los receptores de GLP-1, seguidos de los inhibidores de SGLT2. Y en tercera instancia se encuentra la metformina. Tenemos unos fármacos que son neutros en términos del peso corporal y estos son los inhibidores de la DPP4. Y por último, tenemos fármacos que nos generan ganancia de peso. Y son todos los que se relacionan con aumento de la insulina circulante. Estas incluyen las sulfonilúreas y la terapia con insulina. De manera que aquí tienen el listado para decidir alrededor del peso corporal cuáles son esos fármacos que deberíamos preferir dependiendo del contexto del paciente. Vamos entonces a terminar esta sección de la visión global del manejo de la diabetes, de cómo tomar estas decisiones terapéuticas y ya en las próximas sesiones tendremos la oportunidad de hablar de todos y cada uno de los grupos terapéuticos y finalmente concluiremos con el tema de terapia insulínica. Entonces, vamos a dejar esta sesión en este punto y les recomiendo que sigan leyendo mucho más sobre terapia farmacológica en diabetes. Buen día.